Los cielos se abrieron como si alguien hubiera rasgado una cortina antigua. Una luz no hecha para la mirada humana bañó la llanura, y en medio de ese resplandor había un trono. Ruedas dentro de ruedas giraban con un murmullo que no era viento ni maquinaria, sino la manifestación misma de la gloria. Criaturas con rostros que desafiaban la imaginación se movían en perfecta concordia. Allí, en esa visión que traspasaba los límites de la casa de Israel, un hombre quedó señalado. Ezequiel, ex sacerdote, ahora profeta, tocado por la presencia que lo arrancaba del templo y lo arrojaba al borde del destierro. Ezequiel no fue elegido por accidente. La visión inaugural le confirió una autoridad que no derivaba de su linaje ni de su carisma, sino de haber sido confrontado por la realidad divina. Después de ver el trono, su vida tomó un rumbo irremediable. Ya no podría fingir indiferencia, ni medir la palabra por el aplauso del campamento. La gloria que lo había visitado lo envió a hablar en nombre de quien había venido a romper el silencio. El trasfondo de ese quiebre era visible en cada fogata del campamento. Casas arruinadas, rostros curtidos por la memez del desaliento, padres que evitaban mirar a sus hijos por el peso de la vergüenza. Habían perdido la ciudad, el templo y la tranquilidad. La nación estaba esparcida, cada quien con su pena, y la pregunta que mordía el aire era una sola. ¿Quedaba esperanza para lo que parecía muerto? Ezequiel caminaba entre ellos con Débora a su lado, compañera fiel en la intimidad del dolor. Y al borde de la comunidad, figuras como Sadoc, un anciano respetado del campamento, observaban con una mezcla de recelo y anhelo. El profeta no solo trajo palabras, sus actos eran señales visibles para un pueblo que vivía entre símbolos rotos. Se dejó ver la liturgia del signo. Hubo días marcados en su cuerpo, un largo periodo tendido sobre un costado que hablaba de sitio y sufrimiento. Un pan cocido, según la costumbre que escandalizaba a ojos de la inocencia, sobre estiércol, para que nadie pobre olvidara el hambre. Una carga que llevaba sobre sus hombros, como anuncio de exilio. Cada gesto tenía un propósito ético-teológico. No eran meras extravagancias proféticas, sino sermones en carne y hueso. Algunos murmuraban que Ezequiel exageraba, otros, que solo la exageración podía comenzar a mover los corazones petrificados. Mientras el campamento respiraba su pena, la memoria del templo no estaba quieta en la mente del profeta. Allí, donde la presencia de Dios debía habitar sin interrupción, Ezequiel vio escenas que explicaban por qué la gloria se retiró. Sacerdotes que usaban el lugar sagrado para su propio provecho, rituales vaciados de justicia, un culto divorciado del cuidado del necesitado. La retirada de la gloria no fue un capricho estético, fue una respuesta a una ética rota. Dios no abandonó por ira sin sentido. La presencia se apartó porque la casa había dejado de ser casa. El juicio, en esa lógica, tenía que ver con la santidad de las relaciones, con la fidelidad al pacto, con la protección de los vulnerables. Ezequiel lloró ese impulso divino de separación. No se regodeó en la condena. Su voz buscó, desde el inicio, el retorno. Fue en ese cruce, entre la pérdida del templo y la necesidad de restaurar la vida social y religiosa, donde el profeta encendió su ministerio de signos y palabras. Caminó en el campamento, habló a los ancianos, se sentó junto a las fogatas donde las memorias ataban a la gente al pasado. Su mensaje era duro y esperanzador a la vez. El juicio señalaba la ruptura, pero la ruptura no era la última palabra. Si esta historia te toca, regálanos un like para que otros también la encuentren. La narración avanza ahora desde la intimidad del campamento hasta una escena que cambia la historia de Ezequiel y de su pueblo. El valle. No un valle cualquiera, sino un paraje donde la muerte había hecho su archivo. Al entrar en esa depresión del paisaje, la primera cosa que golpea es el silencio, ese silencio hecho de huesos blancos que parecen corregir a cualquier palabra. Huesos por todas partes, amontonados, partidos, secos como si el tiempo los hubiera aspirado.
No hay bosque, no hay agua, solo la evidencia de que la vida se ha ido con violencia. Allí, en el borde del abismo, la voz divina se vuelve directa y punzante. No es una pedagogía abstracta, sino una pregunta puesta en medio del polvo. ¿Podrán vivir estos huesos? Es una pregunta que atraviesa la historia y vuelve al oyente su propia incredulidad. No se trata de evaluar posibilidades humanas. Es una pregunta que demanda respuesta del ser humano frente a la obra soberana de Dios. Ezequiel no asume saberlo todo. Su respuesta es humilde y fiel a la incredulidad que muchos llevan en el pecho. Señor, tú lo sabes. Con esa respuesta se muestra la postura correcta del profeta. Reconocer los límites de la comprensión humana y confiar la vida a quien la da. Dios ordena entonces a Ezequiel que profetice a los huesos. No es una actuación teatral, es la voz que debe ser pronunciada donde no hay audiencia que aplauda, donde la esperanza parece una broma del viento. Cuando Ezequiel profetiza, el valle responde con un primer signo. Un ruido, un crujido de articulaciones, un ensamblaje mecánico que recuerda al movimiento de las ruedas en la visión inaugural. Los huesos se juntan, cada uno encuentra su lugar con la precisión de un artesano. Es la reconstrucción de la forma. Primero, la estructura es restituida. Luego sucede algo que no puede confundirse. La carne empieza a cubrir lo que antes era únicamente armazón. Músculos, nervios, piel. La materia se recrea y el paisaje cambia de un blanco mate a tonos cálidos. Pero aún falta lo decisivo. Con todo el cuerpo en su sitio, lo que antes era una estatua, cae en un sueño sin alma. Es la distinción crucial. Forma y animación no son sinónimos. El cuerpo por sí mismo no garantiza vida. Existe una energía que trasciende la materia y que debe entrar. Es en ese momento cuando la orden divina apunta al espíritu. Ezequiel es llamado a profetizar al Ruach. Uso esa palabra hebrea deliberadamente. Ruach significa aliento, viento, espíritu. No es solo un concepto teológico frío, sino la palabra que vincula la respiración física con la realidad de la vida espiritual. Cuando Ezequiel profetiza al Ruach para que venga de los 4 vientos, el aliento entra. Es invisible y sin embargo evidente. Lugares que estaban mudos ahora exhalan sonido. Cuerpos que habían quedado como muñecos comienzan a levantarse. La Ruach no es una técnica humana que se pueda ejecutar a voluntad. Es un don, una irrupción de Dios que transforma lo anteriormente inerte en comunidad viviente. En esa doble secuencia, reconstrucción de la forma seguida por la entrada del espíritu, se revela algo esencial para la teología y para la pastoral. Restauración no es únicamente volver a acomodar estructuras externas, sino la vivificación interior que solo proviene de la presencia de Dios. Un templo reconstruido, sin Ruach, sería un elegante mausoleo. Un pueblo vuelto al territorio sin corazón nuevo, sería la repetición del pasado. El mensaje de la visión es claro. La vida vuelve cuando la historia y la constitución espiritual se encuentran bajo la acción de Dios. Entonces vino la explicación divina al profeta, y con ella una lectura que apunta al corazón de la nación. Los huesos, dijo la voz, son la casa de Israel, dispersa, desanimada y sin esperanza. Pero la promesa no se limita a un gesto nostálgico de restitución territorial. La restauración prometida incluye cambio de carácter. Os fuisteis como huesos secos en términos de voluntad y confianza, pero seréis reconstruidos no solo en lo externo, sino en lo interno. La imagen que usa la voz es poderosa. Les daré un corazón, y no otro. Donde había flaqueza y terquedad, Dios promete un corazón de carne, dispuesto y vulnerable. Donde había insensibilidad, brotará compasión. Este giro de corazón de piedra a corazón de carne es quizá la lección más aplicable para quienes hoy buscan renovación. Sin transformación interior, cualquier reconstrucción corre el riesgo de repetir el error. La promesa se extiende además a una esperanza política teológica. La restauración traerá orden y liderazgo,
La figura del rey, la memoria de David, asoma como símbolo de una casa real que represente la voluntad de justicia y protección. No se trata simplemente de reponer coronas, sino de garantizar que quien gobierne lo haga bajo los parámetros de la alianza: justicia, cuidado por el pobre, atención a los huérfanos y las viudas. La narrativa de Ezequiel no omite que la promesa incluye un sí al retorno y al asentamiento, pero recalca que tal retorno solo puede subsistir si el corazón ha sido transformado. A lo largo de este trazado profético, Ezequiel vio también lo que sería una morada permanente de la presencia. La visión final del templo restaurado es una escena que combina lo arquitectónico con lo viviente. De aquel edificio brota un río cuya corriente aumenta al descender, y donde las aguas llegan, nace vida en abundancia. Árboles en sus orillas, peces que se multiplican, y un pueblo redimido que se reúne no para repetir ritos vacíos, sino para habitar con Dios. El agua que fluye simboliza la gracia que no se agota. Su curso lo transforma todo a su paso. Quizá esa imagen nos golpea porque anuncia un Dios que no se conforma con pequeñas reparaciones. Él quiere que la vida circule en exceso, que lo seco reciba humedad y revierta su destino. Ahora bien, la lectura pastoral que emerge es directa e imperativa. La restauración exige responsabilidad comunitaria. No basta el entusiasmo individual ni la piedad privada. El regreso a la casa y la permanencia de la gloria requieren que la comunidad se comprometa con la justicia. Significa afinar el oído para escuchar al afligido, ajustar las manos para compartir lo que hay, y ordenar los caminos para proteger al marginado. Ezequiel no propone atajos espirituales ni fórmulas rápidas. Sus símbolos invitan a una conversión que afecta la vida institucional, la economía y las relaciones vecinales. La Ruach que da vida demanda que los cuerpos vivientes actúen como cuerpos de cuidado. Un matiz histórico que conviene señalar, sin perderse en especulaciones anacrónicas. En algunos pasajes de la tradición se hace referencia a reyes babilónicos con nombres que suenan extraños en nuestras fuentes. En la transcripción que inspira esta narración, aparece la palabra Nabucuros. No es mi intención atribuir identidades con seguridad histórica donde no la hay. Por prudencia, puede entenderse como una mención a un rey babilónico. La identificación exacta debe tomarse con reserva. Lo que sí es claro es que el contexto político del exilio incluía potencias que habían trastocado la vida de Israel. Y la referencia sirve para recordar que la restauración promete sanar heridas infligidas por fuerzas externas e internas. Al mirar el arco completo entre la visión inaugural del trono y la corriente del río que vivifica, emerge una lección práctica. La presencia de Dios y la transformación ética van juntas. No existe un culto que honestamente pretenda honrar al Dios de la alianza sin mostrar frutos de justicia. De ahí que la llamada a la comunidad sea también una llamada a la acción. ¿Cómo se manifiesta esto hoy? En decisiones pequeñas y cotidianas, en la forma en que repartimos recursos, en la prioridad que damos a quienes sufren, en la honestidad de nuestras prácticas públicas y privadas. Restaurar un pueblo exige más que nostalgia, exige coraje moral. También conviene recordarlo. La visión no propone manipulación espiritual. El valle no se anima porque el profeta ejecutó un ritual eficaz. La vida regresó porque la soberanía divina quiso y actuó. Cualquier lectura que sostenga que etiquetas, proclamaciones o actos repetidos son la clave automática para obtener renovación falsa el espíritu del texto. La dinámica es otra. Dios decide, pero llama a la cooperación humana responsable. La respuesta del pueblo a esa invitación marca la diferencia entre una restauración reseca y una que perdura. En el cierre de la imagen profética, volvemos a Ezequiel entre su gente. Ya no es el hombre que solo hablaba con signos. Su palabra ha mostrado el sendero. Reconocer la pérdida, arrepentir la injusticia, esperar más allá de la evidencia
y trabajar con fidelidad por la reconstrucción. Débora sigue a su lado, apoyo silencioso pero firme. Zadok observa con ojos que han aprendido a medir la fe por la obra diaria. La comunidad, que al principio parecía un conjunto de huesos sueltos, ahora tiene el contorno de un cuerpo. No es perfecto, ni pronto estará completo, pero la presencia del Ruach ha comenzado su obra. Antes de terminar, quiero detenerme un momento para dejar una aplicación que no es teórica. Pregunta por tu propia vida y por la vida de tu comunidad. ¿Qué estructuras necesitan ser enderezadas? ¿Qué relaciones exigen reparación? ¿Dónde hay rituales sin compasión? La esperanza que trae el profeta no es una invitación a la comodidad, sino a la labor compartida. Si Dios renueva el corazón, que ese corazón se traduzca en justicia, hospitalidad y defensa de los más frágiles. Así la promesa no quedará en palabras, sino que se encarnará en la historia de la gente. Ahora hago una pausa para ofrecer una bendición breve y pedir por esta obra. Señor, que tu Ruach se levante donde hay sequedad, que tu aliento revitalice los lugares rotos, que nos des como a aquel pueblo corazón dispuesto a amar. Y a ti que has escuchado esta historia, te invito a seguir caminando con nosotros. Si quieres más relatos que unan asombro y aplicación, suscríbete y comparte. Señor, haznos instrumentos humildes de tu restauración. Danos coraje para obrar la justicia y ternura para cuidar al herido. Amén.